Listos, todos ya tomen sus lugares, esperamos que salgan los últimos para que todos estemos aquí atentos a la palabra, lo que Dios hoy nos va a hablar. Y el versículo de este congreso, Jeremías 24:7, si lo ponen ahí en la pantalla en la NTV, lo voy a leer, lo leemos mientras salen todos del baño y para que estemos, dice Jeremías 24:7, les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Que Dios nos dé un corazón que nos haga sensibles, que podamos reconocer a Dios como nuestro Señor. Dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y dice, ¿por qué? Porque se volverán a mí de todo corazón, que podamos regresar a Él de todo corazón, sabiendo que Él es la fuente de vida, sabiendo que en Él hay gozo, hay esperanza, hay salvación, y porque se volverán a mí de todo corazón. Y todos allá atrás ya tomen sus lugares. Allá atrás esperamos que todos estén sentados, ya no, para que no haya distracción, allá en el audio, todos sus lugares solo van a estar parados los sugieres, y cualquier cosa que usted necesite, levante su mano, y los sugieres para eso están, van a hacer de llegar lo que usted necesite, ya sea si requiere un vaso de agua, una sanita, lo que sea, menos una torta, hasta el rato la comida. Pero levante su mano si usted necesita algo o si requiere un medicamento, levante su mano y los sugieres van a estar ahí al pendiente para lo que usted necesita, amén. Entonces todos sus lugares, esperamos que se sienten ahí de este lado donde está la pantalla. Creo que ya todos listos, creo que ya nomás andan los sugieres ahí acomodando y pues vamos con el siguiente mensaje, nos va a compartir, está aquí con nosotros el pastor Mauricio Ávila. Adelante, pastor, bienvenido, denle un fuerte aplauso y extienda su mano. Vamos a orar por el pastor, que sea Dios hablando, usando su vida para que Dios hable en nuestros corazones y sensibilice, y que nosotros podamos tener un corazón sensible para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios. Extienda su mano y oramos por el pastor. Extienda su mano. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el pastor Mauricio, Señor, y pedimos, Señor, que tú lo uses, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor, y que esté hablando a través de su vida, Señor, que tú estés hablando, Señor, por favor, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros tengamos un corazón sensible para escuchar tu voz, tu palabra, y que tu palabra hoy, Señor, que vamos a escuchar, Padre, caiga en un corazón, Señor, Padre, fértil, Señor, que pueda producir frutos, Señor, y quita toda distracción, Señor, que quiere distraernos para escuchar tu voz. Rompe, Señor, toda obra del diablo, Señor, todo demonio atamos, Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Wow, qué tremenda palabra escuchamos de parte del pastor Alex en esta mañana. Y yo estaba orando desde que me hicieron la invitación. Agradezco a Dios la oportunidad, al pastor Gerardo también. Y gracias, pastor, que invierten. Ustedes deben entender esto. Esto es una inversión, pero esta inversión es una inversión que trasciende. Eso es algo en lo que vale la pena invertir. Y yo quisiera esta mañana compartir con ustedes. Estaba yo orando al Señor que me diera la palabra que ustedes necesitaban para esta mañana, y esperemos que el Señor pueda ministrar a nuestras vidas. Dios, amados jóvenes, es un Dios con la capacidad de sentir y expresar lo que está en su corazón. Sabe, Dios no es un ser frío o apático, carente de sentimientos, desprovisto de emociones. Dios expresa lo que siente. Por ejemplo, no lo vamos a leer esta mañana, pero en Sofonías dice que Él se alegra, que Él canta inclusive, nuestro Dios. Entonces nuestro Dios es un Dios provisto de sentimientos, y Él expresa. A veces expresa alegría, a veces expresa dolor, pesar, a veces expresa enojo. Yo quisiera que me acompañaran ahí en Génesis capítulo 6, por favor. Y el tema
del cual voy a estar compartiendo con ustedes es el Espíritu Santo hablando. Soy un convencido, más que nunca en estos tiempos, de que si algún cambio ha de hacerse en nuestra vida, será por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es quien está trabajando actualmente en nuestra vida. Y allá en Génesis 6, verso número 5, vamos a hablar primeramente de cómo Dios ha estado hablando a la humanidad. En Génesis 6, 5, la versión 60 dice de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Cuando la Biblia dice que Jehová se arrepintió, no está diciendo que él se arrepintió de pecado, porque Dios no peca, él es santo. Pero él está diciendo que le dolió en su corazón. Más adelante lo va a aclarar. Dice el versículo número 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Vemos que Dios había creado al hombre, que Dios había hecho al hombre, pero el hombre había caído en desobediencia. Y desde Adán y Eva, en el momento que son sacados del huerto, empiezan a engendrar sus generaciones hasta llegar a un hombre llamado Noé. Y Noé estaba viviendo en tiempos muy similares a los que estamos viviendo: tiempos de maldad, tiempos de perversión, tiempos donde la gente no estaba pensando en Dios, tiempos donde el pensamiento de las personas, de la sociedad entonces, era solamente el mal. Y Dios habló en esos momentos. Y hoy quiero hablarte primeramente acerca de esto: la voz de Dios, cómo Dios ha cambiado su manera de hablar a través de los tiempos. Sigue siendo el mismo, pero a través del tiempo vamos a ver en la Biblia cómo Dios ha cambiado su manera de hablar hasta nuestros tiempos. Allá en el Salmo 29 leemos en el verso número 3 cómo es la voz, cómo se describe esa voz de Dios. A veces usted y yo decimos: Dios, háblame a mí. Pero si oyéramos la voz de Dios tal cual es, no la podríamos soportar. Mire lo que dice el Salmo 29:3: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, que quebrantó los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria, y Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Dice la palabra del Señor que Dios miró que la maldad de los hombres era mucha y decidió destruir a toda la raza humana, no sin antes darle la oportunidad de arrepentirse. Y para eso levantó a Noé. Noé 120 años estuvo predicando la verdad de Dios, el juicio de Dios, la esperanza de Dios, pero la gente se burlaba. Y Dios le mandó a construir un arca, porque Dios había decidido destruir a la humanidad a través de un diluvio. Y Noé, amados jóvenes, fue testigo de la ira de Dios sobre la tierra. Un momento del enojo de Dios, un momento de la ira de Dios acabó con toda la raza humana, excepto con 8 personas que sobrevivieron a eso, porque la palabra del Señor dice que Noé había hallado gracia. Y es una bendición, porque usted y yo, joven, hemos hallado esa gracia. No la merecíamos, pero Él por gracia nos ha salvado.
Pero quiero que veas cómo es qué es lo que lleva a Dios a destruir a la raza humana. A través del diluvio era Dios hablando, era Dios juzgando. Y dice la palabra del Señor que imagina un momento, toda la raza humana. Es como si el día de mañana o hoy, saliendo de la reunión, encontráramos las calles de la Ciudad de México desérticas, sin gente. Ahora, pasó el diluvio, 40 días, 40 noches. Y la palabra del Señor dice que Dios había cerrado la puerta del arca hasta que llegó el arca al lugar donde tenía que llegar. Y en Génesis 8:21 nos describe el momento de la salida. Ahora, yo quiero preguntarles, jóvenes, me gusta que participen. ¿Cómo ustedes creen que Noé habrá salido del arca? ¿Dónde están los listos? No vinieron, bueno, quien sea. ¿Cómo Noé habrá salido del arca? ¿De este lado? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo imaginan que salió Noé del arca? ¿Perdón? ¿Temeroso? ¿Alguien más? ¿Sorprendido? Yo no creo, hermanos, que Noé haya salido riéndose. De hecho, lo que dijo nuestra hermana es cierto, temeroso, porque había sido testigo del juicio de Dios. Toda la raza humana se murió. Entonces cuando Noé sale temeroso. Y lo primero que Noé hace es hacer una ofrenda. Génesis 8:28 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo, jóvenes? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces el arca quedó en la montaña más alta del mundo y Noé salió, pero salió con temor. Noé salió con miedo porque había sido testigo del enojo de Dios, de la ira de Dios, de la destrucción de la raza humana. Y lo primero que hace es hacer una ofrenda de paz, una ofrenda dedicada a Dios, una ofrenda de gratitud. Y Dios recibe esa gratitud, Dios recibe esa ofrenda y decide hacer un pacto que se conoce como el pacto de Noé. ¿Y en qué consiste este pacto? Génesis 9:12. Y Jehová dijo: esta es la señal que yo establezco entre mí y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Siglos perpetuos quiere decir que nunca va a terminar. Dice versículo 13: mi arco he puesto en las nubes, la cual será señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y vemos que Dios hace un pacto y da una señal de ese pacto de gracia y de misericordia. Dice que cada vez que se deje ver el arco iris, y el arco iris no es el símbolo de la comunidad LGTB. El arco iris es un símbolo de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios sobre la humanidad. Eso es. Entonces, cada vez que tú y yo, de vez en cuando en esta ciudad en la que vivimos con tanta contaminación, a pesar del hoy no circula, muy pocas veces podemos ver el arco iris. Pero cada vez que podemos ver ese arco iris, podemos recordar que esa promesa, que ese pacto está vigente hasta nuestros días, porque fue establecido perpetuamente. Entonces, nosotros vemos desde Génesis que en el Antiguo Testamento, amados jóvenes, Dios era mucho más severo. Dios actuaba de una manera un poco más violenta que en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, cuando la gente oía la voz de Dios, la gente temblaba, la gente tenía miedo, la gente empezaba a temer, porque era impresionante escuchar la voz de Dios tal cual es.
Sí, hoy nosotros decimos, Dios, háblame a mí. Pero le decía hace un momento, vio en Salmos cómo las ondas sonoras que salen de la boca de Dios son tan potentes, tan poderosas, que desgajan los cerros, los cedros. O sea, las ondas sonoras, yo creo que nuestros tímpanos no podrían soportar la voz de Dios tal cual es. Entonces, en el Antiguo Testamento, escuchar la voz de Dios era como oír grandes truenos. ¿Han visto? Estamos en tiempo de lluvias. ¿Han oído los truenos? Qué fuertes se oyen. Y más cuando son cerquitas. Nos empezamos a paniquear. Algo así era la voz de Dios. Éxodo 20, versículo 18. Éxodo 20, 18 dice: todo el pueblo observaba, ¿qué dice? Estruendos y los relámpagos y sonido de bocina que humeaba. Y viéndolo, el pueblo, ¿qué hizo? Temblaron y se pusieron lejos y dijeron: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, y no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y empezó a haber un problema, porque cada vez que Dios hablaba, había truenos, había relámpagos, había madera, y el pueblo empezó a tener miedo. El pueblo empezó a alejarse. Dios no quería que el pueblo se alejara. Entonces el pueblo le pidió a Moisés: mira, Moisés, vamos a hacer una cosa. Tú habla con Dios y tú nos das el mensaje de Dios, porque el pueblo tenía miedo literalmente de escuchar la voz de Dios tal cual era. Entonces Dios cambió la manera de hablar, de comunicarse. Dios dejó de hablar directamente al pueblo porque el pueblo tenía miedo, tenía temor. La voz de Dios era estrondosa, era demasiado fuerte, que les provocaba miedo. Y entonces Dios dejó de hablarles a ellos personalmente y empezó a comunicarse con su pueblo a través de sus siervos. ¿A través de quiénes habló? A través de sus siervos. Moisés, uno de sus siervos. Y luego avanzamos en el Antiguo Testamento y llegamos hasta el tiempo de los jueces. Dios levantó jueces para que hablaran, para que comunicaran su mensaje. Todo mensaje venía a través de los jueces. Encontramos también el tiempo del Antiguo Testamento de los profetas. Dios hablaba a los profetas: Jeremías, Isaías, Habacuc, Amós, Jonás, Oseas, Miqueas, Malaquías. Vamos más atrás a Samuel, a Elías, a Eliseo. Dios empezó a usar a sus siervos. Dios empezó a hablar a sus siervos, los patriarcas, los profetas, los hombres de Dios. Pero ¿qué hicieron con los profetas? Hasta que llegamos al último de los profetas en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Y esto es algo impresionante. Porque si usted estudia la historia, ¿qué hicieron con los profetas? ¿Alguien sabe qué hicieron con los profetas? Los mataron, los persiguieron, los echaron. Jeremías estuvo en el bote. Lo metieron a la cárcel a Jeremías. De cariño, Jeremy, para que vean que también hablo inglés. A Isaías lo cortaron a la mitad. Juan el Bautista perdió la cabeza. La hija de Herodías le bailó reggaetón y le mocharon la cabeza a ese Juanito el Bautista. Entonces vemos que primero Dios hablaba al pueblo, pero el pueblo le daba miedo la voz de Dios y dijeron: no, mejor manda a tus siervos. Y Dios usó a Moisés. Y curioso, cuando Moisés hablaba, el pueblo llegó a criticar a Moisés. A veces no le hacían caso a Moisés. Hablaron de la esposa de Moisés. Habló a través de los jueces, habló a través de los profetas. Pero a los profetas los persiguieron, no los creían, los encarcelaban, les cortaban la cabeza, los asesinaban. Entonces Dios decidió cambiar la manera de hablar, porque Dios siempre ha querido estar conectado con su pueblo, hablarle a su pueblo y que su pueblo le escuche. Y el Señor vio que este asunto de los profetas no estaba funcionando, que la gente no estaba escuchando. Entonces Dios decidió cambiar. Y allá en el libro de Hebreos, capítulo número 1, vemos que Dios vuelve a cambiar una vez más la forma de hablarle a la humanidad. Y
Y dice ahí en Hebreos 1, versículo 1, Dios hablando, ¿cuántas veces? Háblenme todos los de este lado, Dios hablando, ¿cuántas veces? De este lado, Dios hablando, ¿cuánto? Ahora todos juntos, Dios hablando, ¿cuánto? De muchas. Quiero que veas, muchas veces, de muchas maneras. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Aquí el problema no es que Dios no habla, aquí el problema es que tú no oyes. ¿Sabe que la palabra del Señor exhorta a los que tienen oídos pesados? Aquellos que teniendo oídos no oyen. Tenemos aquella exhortación que dice: el que tiene oídos, oiga. Y yo me temo, a veces la gente, a veces no es que Dios no te hable. Mira, yo no sé cómo tú te pudiste haber quedado en tu lugar con tremendo mensaje que nos predicaron. El problema no es que Dios no hable, el problema es que tú no oyes. Te estoy hablando, comadre. No oímos. Ahora, dice, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a padres por los profetas. Versículo número 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios cambió la manera de hablar, y vamos a decirlo así: Dios comenzó a hablar el idioma hijo. Dios empezó a hablar el idioma a través de Jesús, el Hijo de Dios. Porque sabes que uno de los nombres de Jesús es el Verbo, la palabra encarnada. Y Dios empezó a hablar a la sociedad, al mundo en aquellos días a través de su Hijo Jesús. Y por medio de su Hijo Jesús, que nos trajo el mensaje de salvación, que el reino de los cielos había acercado. ¿Y qué mensaje? El mensaje de Jesús. Mensaje de perdón, mensaje de gracia, mensaje de arrepentimiento, mensaje de generosidad, mensaje de humildad. ¿Qué mensaje? Dios hablando a través del Hijo, comunicándose con nosotros. Dice ahí la palabra del Señor en Efesios 2, hablando de Jesús: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mensaje el de Jesús? Mensaje de sujeción, mensaje de obediencia. Óigame, Jesús era Dios, pero no se aferró a eso y se sujetó a la voluntad de su Padre. Hoy en día esta generación es una generación de tecnología, de inteligencia, de conocimiento, de modernidad, pero es una generación que necesita aprender obediencia. La perdición de algunos será la falta de obediencia. Jesús viene y nos confronta y nos da un ejemplo no solo verbal, sino con su vida, sujetándose a la voluntad de su Padre. Y el plan de Dios era que Jesús muriera entregando su vida. Yo no veo a Jesús revelándose: ay no, papá, yo no. ¿Cómo nos hace falta recibir ese mensaje? Y el mensaje de Jesús fue confrontar a la gente. En aquellos días, fue revolucionario el mensaje de Jesús, porque los religiosos de aquellos días rechazaron el mensaje de Jesús. Fueron confrontados. De hecho, cuando Juan 1:1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando habla de los suyos, habla de su nación, los judíos, los hebreos. Su pueblo no lo quiso, lo rechazó, lo ignoró, lo despreció, no lo escucharon, no lo quisieron oír.
Qué insensatez, porque es insensato alguien que oye la palabra de Dios, alguien que oye la voz de Dios y no querer oír la voz de Dios. Es insensato. Si tú fracasas en tu vida el día de mañana, no será la culpa de tus padres, no será la culpa de tu pastor, no será la culpa de tu iglesia, será el que no hayas oído la voz del Señor. Estos eventos son diseñados no solo para conocer personas, para socializar, son para que Dios nos hable. Esa es la razón. Pero no quisieron oír. Es más, no solo no quisieron oír la voz de Dios, no solo se rehusaron a escuchar, fueron un paso más allá. Mateo 27 nos dice lo que hicieron con el nuevo mensajero, con la nueva forma de hablar de Dios. No habló ya más a través de los profetas, a través de sus siervos, porque los encarcelaban, los mataban, los perseguían, no les creían. Decidió mandar a su hijo para hablar a la humanidad. Pero ¿qué hicieron con su hijo? Dice Mateo 27 verso 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y tembló, y las rocas, quiero que leas esto, y las rocas se partieron. Por unos momentos vamos a visualizar, vamos a visualizarnos y a imaginar ese momento. Jesús, el Hijo Santo de Dios, sin pecado, sin maldad, que había venido a predicar esperanza, que había venido a dar libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados de corazón, que había venido a su nación por amor. Esa nación lo está crucificando, lo está martirizando. O este no es un profeta, este es el Hijo de Dios. Están poniendo gruesos clavos, grandes clavos gruesos, viejos y oxidados en su mano. Están enclavando sus pies a la cruz. Están poniéndole una corona de espinas. Le latigaron 40 veces. ¡Qué osadía! Y aquí me nace una pequeña pregunta. Si tú miras en el Antiguo Testamento, Dios era mucho más severo. Destruyó a la humanidad por su maldad. Oye, pero en el Nuevo Testamento están asesinando a su hijo. Están martirizando al Santo de Israel, al Cordero inmolado. Están haciéndolo pedazos. Y mi pregunta es: ¿por qué Dios no los mató? Tú ves, en el Antiguo Testamento hubo una matazón de gente, Una ocasión unos se rebelaron contra el siervo del Señor y el Señor no batalló, se abrió la tierra y se los tragó. Tú ves en el Antiguo Testamento y había matazón de gente inmediata. Yo veo a un Sodoma y un Gomorra quedando reducidos a cenizas. Pero ¿por qué Dios no mata a estos que están acabando con su hijo? Voy un poquito más cerca de casa. ¿Por qué Dios no nos ha aniquilado a nosotros, a ti y a mí? ¿Por qué todavía respiramos? ¿Por qué todavía seguimos con vida? ¿Por qué todavía tenemos esa gracia y esa misericordia de Dios? Porque yo no sé de ti, hermanos, pero algunos aquí deberían, y no porque yo se los desee, pero por la vida de pecado, la vida de alejanía del Señor, algunos ya deberían de estar muertos. Y ponte a pensar esta mañana, ¿por qué todavía Dios no te ha matado? Porque sabes que nuestro Dios es santo. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote no andaba bien con el Señor, entraba al lugar santísimo, caía muerto instantáneamente. Dios asesinó a aquellos muchachos porque ofrecieron fuego extraño. Yo veo
a Dios siendo muy severo, pero ¿por qué a ti y a mí todavía nos tiene con vida? Y la respuesta está en Apocalipsis 4, versículo número 1. El último libro de la Biblia, el libro de las revelaciones. Dice de la siguiente manera: después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera, ¿qué? La primera voz, estamos hablando de la voz de Dios, que oí era como trompeta. Y hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, está hablando Juan el amado, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quién es ese que está en el trono? Ese es Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de coralina. Y quiero que veas esto. Y había alrededor del trono un ¿qué, jóvenes? ¿Qué había? Un arco iris. Esta es la segunda vez. La primera vez que leímos del arco iris está hablando del pacto que hizo con Noé, con la humanidad realmente. Y entonces nos dice que este trono que está en el cielo le pertenece al Señor. Es uno el que está sentado. Pero alrededor ese trono está rodeado, le da una vuelta un arco iris. Y tú te recuerdas qué dijimos que significa el arco iris. Es un pacto de gracia y de misericordia. De tal manera, jóvenes, en esta mañana yo quiero decirte que cada vez que el Señor voltea y mira nuestras vidas, lo hace a través de ese arco iris, que es a través de la gracia y de la misericordia. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Porque la única manera que Dios nos puede mirar es a través de su gracia, es a través de ese arco iris. Y por eso el Señor todavía este año nos está extendiendo oportunidad para consagrarnos, para entregarnos, para aceptarle, para recibirle, para servirle, porque es su gracia. Ese trono está rodeado por ese arco iris. Y así como ese arco iris, y el arco iris es ese señal, ese pacto de gracia, de misericordia que tiene muchos colores. Me encanta porque la gracia de Dios es multiforme, se maneja de maneras distintas, se muestra nuestra vida de maneras tan distintas. Jamás será la misma manera de Dios de mostrarse. Dios se mostró de una manera a mí, Dios se va a mostrar de otra manera a ti, porque la gracia de Dios es multiforme. Y Dios el Padre estaba viendo los horrores que hacían con su hijo en la tierra. Y dijo: no los voy a destruir. Mi hijo tiene que morir. Él tiene que pagar el pecado. Pero además de todo eso, ese arco iris por el cual Dios está mirando es gracia, es misericordia. Dios no pudiera mirarnos con otros ojos que ojos de gracia y de misericordia. Yo he sido testigo de la gracia del Señor. Yo he sido un depósito, tú has sido un depósito de la gracia de Dios. En lugares, en circunstancias, en personas tan diferentes, bendita sea la gracia de Dios. La gracia de Dios, tú quiero que entiendas, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. No abuses de la gracia de Dios. No, la gracia de Dios no es decir: ay, al fin que ya voy con el Señor y voy a hacer lo que quiera. Alguien que piensa así todavía no ha entendido la gracia. La gracia del Señor está con nosotros, jóvenes. Nos ha bendecido. No haga vana la gracia del Señor. Entonces vamos recordando otra vez. Primeramente, Dios hablaba directamente con su voz. Pero el trueno, el humo, los truenos, el fuego empezó a darle miedo a las personas, y las personas le pidieron que cambiara esa manera de hablar, y Dios empezó a hablar a través de sus siervos, los jueces, los profetas. Pero vimos que a los jueces y a los profetas no les creyeron.
Algunos de los profetas los encarcelaron, los mataron, les cortaron la cabeza. Entonces Dios cambió la manera de hablar y envió a su Hijo Jesucristo, pero lamentablemente a su Hijo Jesucristo también lo despreciaron y no lo escucharon. Entonces Dios tuvo que cambiar una vez más la manera de hablar. Y esa es la manera en la que está hablando hasta nuestros días. Quiero que mire conmigo Hechos capítulo número 2, versículo 1 al 5. Hechos 2, versículo 1 al 5. Una vez más Dios cambiando la manera de hablarnos, de ministrarnos, de tocar nuestras vidas. Cuando el día de Pentecostés, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Tenían pocos días de haber asesinado, de haber acabado con la vida del Hijo de Dios. Jesús se levantó de los muertos y ascendió al Padre. Y 50 días después de eso, Él envió a su Espíritu Santo. Dice que estaban todos ahí en el aposento alto y de repente regresamos a los estruendos, al viento. Pero este estruendo ya no da miedo como el Antiguo Testamento. Estos vientos recios no eran vientos recios y temblores para causar un miedo. No eran truenos que provocaban miedo, sino era para bendecir, para levantar, para equipar, para renovar, para refrescar, capacitar, empoderar y revivir, porque el Espíritu Santo había venido a la iglesia. Y Dios cambió su manera de hablar. De tal manera, jóvenes, que hoy nos habla a través del Espíritu Santo. Y yo veo en ustedes un potencial maravilloso. Algunos de nosotros ya vamos de salida. Bueno, todavía me falta un poco más. Pero ¿qué de la siguiente generación? Esta generación necesita aprender a escuchar al Espíritu Santo. Tú debes entender que hay muchas voces en el mundo hablando. Si escuchamos la voz equivocada, nos podemos perder, nos podemos desviar. Tú mira qué fuerte ha levantado su voz la ideología de género. Esa es una voz. Isaías dice que hay de a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay muchas voces de no tiene nada de malo fornicar, no tiene nada de malo tener sexo antes del matrimonio, no tiene nada de malo probar, no tiene nada de malo drogarse. Hay muchas voces. Está la voz del diablo, la voz del enemigo, esa voz que ha llegado a algunos jóvenes de quitarse la vida, esa voz que los ha querido acomplejar de que no sirven para nada. Escúchame bien, hay muchas voces hablando allá afuera, pero hay una voz del Espíritu Santo. Yo te voy a decir una cosa, que el Espíritu Santo no grita, Sí, yo estaba estudiando esto y dice el pastor Gerardo, lo pongo en la mesa para que lo despedacen, pero yo no veo al Espíritu Santo enojándose. Yo lo veo entristecido y apagándose. Pero hay muchas cosas interesantes del Espíritu Santo. Y de hecho la voz del Espíritu Santo viene y nos habla de una manera personal. De hecho viene y el Espíritu Santo nos habla como un susurro. Como cuando alguien se acerca al oído y te dice: chiquita, estás bien bonita. Esas voces que usamos en el culto de ya va a acabar la predicación.
que no queremos que nadie las escuche, que es un mensaje personal. Bueno, así habla el Espíritu Santo. De hecho, yo te voy a decir una cosa. Esta mañana hay por lo menos 4 cosas que el Espíritu Santo ya nos habló en la primera palabra. Pero yo quiero decirte que hay 4 cosas, o tal vez 5, que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana. Y que tú necesitas afinar el oído. Porque has estado escuchando muchas voces. Y necesitas, como Samuel, aprender a discernir cuando es Dios hablando a tu vida. Quiero que mire allá en la primera carta a los Corintios. No, perdón, en Romanos 8:26. Fíjese cómo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, y para interceder tiene que hablar por nosotros con gemidos indecibles. En otra versión, la palabra de Dios para todos dice que el Espíritu nos habla a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Entonces el Espíritu Santo viene y nos habla despacito. No vais a empezar a cantar. El Espíritu Santo nos habla despacito, con una voz suave. Y hoy en día Dios se quiere comunicar con nosotros. Mire lo que dice Hebreos 3, versículo 7. Hebreos 3, 4 cosas. Casi estoy terminando, pero no te animes de ese casi, Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice ¿quién? ¿Quién es el que dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy sábado, en el Congreso complemento, volviendo al principio. Sí, ¿verdad? Va a estar en otro equivocado. Si oyeres hoy su voz, porque la palabra de Dios siempre va a ser para los tiempos de hoy, porque el Espíritu Santo cada vez que venimos a una reunión nos va a hablar. De hecho, yo me preocuparía de venir a una reunión y que el Espíritu Santo no me hablara a mí. Si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. La primera cosa que el Espíritu Santo nos dice, y está hablando a esta generación de jóvenes en este presente, es que cuando oigas su voz, oigas su mensaje, no te endurezcas. Porque el problema, vuelvo a decirle, joven, no es que Dios no hable. El problema no es que Dios no hable. Dios sí habla, Dios se comunica, Dios habla, Dios susurra, Dios nos confronta. El problema es que oímos y nos endurecemos. Hay corazones aquí que no se quiebran con nada. Tú no sabes, pero tu papá, tu mamá han derramado lágrimas. Y más, te mandaron a este congreso con la esperanza de que se quebrara tu corazón. Yo he entendido una cosa: las lágrimas de tus padres no te pueden hacer cambiar. Los regaños no te pueden hacer cambiar. La disciplina, los golpes no te pueden hacer cambiar. Pero la voz del Espíritu Santo sí te puede quebrar. Pero no endurezcas tu corazón. Mire, les voy a decir una cosa: hay cosas que nos endurecen. Hay gente aquí, y estoy hablando a alguien que ha sufrido desde una niñez cosas terribles: rechazo, abandono, abuso sexual. Hay gente aquí que ha crecido con traumas. Hay gente aquí que ha estado viviendo sin una expectativa clara de vida. Hay gente que no tiene sentido ni propósito en esta vida. Y eso te ha hecho duro. Eso te ha hecho una persona insensible. Como has sufrido, tu corazón se ha endurecido. Pero quiero decirte una cosa: hoy el Espíritu Santo dice: escucha mi voz. Yo te quiero ministrar. Yo te quiero bendecir. Yo quiero cambiar tu rumbo eterno. Yo quiero darte una vida dichosa. Yo quiero darte la familia que tú no tuviste en Cristo. La vas a tener. Pero escucha su voz. Lo primero que nos está diciendo es que
escuchemos su voz, y si la escuchemos, no nos endurezcamos. Yo no sé cuánta gente ha escuchado. Yo le digo a gente, el Señor nos permite viajar, y hay gente que me los encuentra y digo, no, este hermano ya es conferencista. Y no porque él predique, sino porque va de congreso en congreso, conferencia en conferencia, y sigue igual, nomás no cambia. El problema, sabes que Dios le da la palabra a tu pastor cada domingo que tú necesitas. Aquellos que anhelan, ay, cómo quisiera que mi pastor fuera Aldusi. Saludo para el señor Aldusi que me sigue. Ay, cómo quisiera que mi pastor fuera Carlitos Luna. Ay, cómo quisiera que mira, ellos ni te conocen. Pero tú tienes un pastor que domingo a domingo te predica. Y por muy sencillo que sea, yo te aseguro que el Espíritu Santo habla a través de su voz. El problema es que no lo estás oyendo. Número 2. La segunda cosa que el Espíritu Santo nos habla y nos dice y nos susurra de manera personal está en Gálatas 4, versículo número 6. Gálatas 4, versículo número 6. Creo que ya se durmió el hermano de la compa. Ah, no, ahí está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Llévenle un café. Y por cuanto ¿sois qué? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama Abba Padre. Versículo número 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Algo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que somos hijos. ¿Somos qué? El problema no es que no seamos hijos, es que a veces nos comportamos como hijos. Somos hijos, pero a veces no estamos comportándonos como hijos de Dios. Cuando yo estaba joven, hace unos cuantos abriles atrás nada más, hubo momentos donde yo dudaba de mi salvación, donde decía yo, el pastor se acostumbraba en aquellos años, estoy hablando de hace más de 28 años, se acostumbraba a la oración del pecador, y el pastor la hacía desde el púlpito y decía, si usted no tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera, incline su rostro ahí donde está, haga esta oración conmigo. Y yo decía, la voy a hacer otra vez por si las dudas. Decía, ¿qué tal que no sea hijo de Dios, verdad? Pero ¿sabes qué es lo que me llevaba a dudar de que yo era un hijo de Dios? No es que yo no fuera un hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. A propósito, hijo de Dios una vez para siempre. Hay hijos obedientes, hijos desobedientes. Tú determinas qué tipo de hijo. Pero lo que me hacía dudar de mi salvación es que yo andaba haciendo cosas malas. En aquellos días estaban de moda, pues no eran, ahora son antros, antes eran discos, ¿verdad? Ya me siento chavorruco. Pero más atrás estaban de moda las tardeadas. A mí me encantaban las tardeadas. Estaba de moda en aquellos días Maná y no me acuerdo cuáles otros grupos. Entonces yo le pedía permiso a mi mamá. Mamá, ¿me das permiso? Porque papá siempre estaba trabajando. Mamá, ¿me das permiso de ir a una tardeada? Y ya luego fui siendo más inteligente y luego decía, ¿me dejas ir a un cumpleaños? Soy más inocente. Porque cuando yo le decía, mamá, ¿me dejas ir a una tardeada? Decía, ¿y a qué vas? Ma, pues voy a convivir. Y me decía mi mamá, ¿tomas? No. ¿Fumas? Tampoco. ¿Bailas? No sé. Entonces, ¿a qué vas? Porque ahí nomás se toma, se baila y se fuma. No, si los padres se avientan unos argumentos, mátalos, y no se puede ganarles. Y aparte, y ese es cierto, miren, nosotros crecimos en la iglesia, yo no sabía bailar. De hecho, una ocasión estaba
yo en una de esas tardeadas que me escapé, ya les contaré en otra ocasión. Y estaba la música de moda, ¿verdad? Que no me acuerdo si era rap o qué, y pues todo el mundo bailando así y yo así. Tipo los 70. Y luego cambiaban de música a música de banda, quebradita, ¿verdad? Y todos bailando bien así, y yo seguía. Y luego ponían cumbias y todo el mundo sabiendo dar 2, 3 pasos y yo nomás. Y luego salsa y todo el mundo bailando y yo nomás así. Ya la muchacha con la que fui a la tardeada me dijo, ¿qué no te sabes otro paso? Y yo sí también me lo sé al revés. Porque necesita ser un buen mundano para disfrutar el mundo. Yo no tenía, todo el tiempo habíamos crecido en la iglesia. Pero lo que me hacía dudar de mi salvación es que yo no estaba viviendo de acuerdo en obediencia a la voluntad de Dios. Por eso dudaba. Y eso es cuando el diablo viene y te dice, hey, tú no eres hijo de Dios, mira lo que hiciste. Y tú eres hijo de Dios. Mira, el diablo es un sinvergüenza, Hasta a Jesús lo quiso hacer dudar de su identidad como hijo. Vea cómo tan sinvergüenza le dice, si eres hijo de Dios. ¿Cómo que si eres? Era el hijo de Dios. Y algunos aquí el diablo me los ha estado chamaqueando, me los ha estado aconsejando, me los ha estado ministrando y te está diciendo, tú no eres hijo de Dios, tú eres mi hijo. Y casi viene y le dice, venga, che con chupapi. Y algunos le hemos creído al diablo. Pero hoy el Espíritu Santo viene y te está diciendo, hey, no le creas al diablo. Tú me perteneces, eres mi hijo. Ya no eres un esclavo. Antes de conocer a Cristo, tu papá, espiritualmente hablando, era el diablo. Por eso aquellos que tienen una novia inconversa, yo les digo de cariño las filisteas. Usted que tiene una novia filistea, que no tiene a Jesús en su corazón, usted que tiene un novio filisteo, yo no sé qué les pasa en las iglesias. Los muchachos en las iglesias, o las muchachas se quejan de los muchachos. Ay no, pastores, que ahí están bien feos, jorobados, viscos, chimuelos. Y los muchachos en las iglesias que dicen, no, pastores, que ahí están bien feos. Y yo tengo una solución para eso. ¿Quieren la solución para eso? Salgan a evangelizar y traigan a los guapos y a las guapas. Pero todo quieren peladito y a la boca sí no se puede. No os manchéis, dice la Reina Valera. Pero es algo cierto. Mire, si tú tienes un novio que no es creyente o una novia que no es creyente, tu suegro es el mismo chamuco. Es el diablo. No, neta, en serio. Porque su padre dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo me doy cuenta que soy hijo de Dios? Bueno, hay un fruto. Aquí el Espíritu Santo viene y me dice, sí, soy hijo de Dios. El Espíritu es el que nos da testimonio. Ahora, y yo a veces tengo la tentación, los pastores tenemos también tentaciones, hermanos. Y yo a veces tengo la tentación de juzgar y yo digo, ese se me hace que no es salvo. Y luego viene el Señor, el Espíritu Santo y dice, ¿y a ti qué te importa? Nomás Él y yo sabemos. Sí, porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu si tú eres un hijo de Dios. Ahora, si eres hijo, no te portes como hijo. Somos hijos de Dios. Entonces ya no estoy atado al pasado. Ya no soy un esclavo del mundo ni un esclavo del pecado. Somos hijos de Dios. Ya no somos huerfanitos. Tal vez no tienes un padre físicamente. Tal vez tu padre te abandonó. Tal vez tu padre no te quiso al verte cuando naciste. Pero hay un Padre en los cielos que te ama, que te cuida, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él es un Padre perfecto, Él es un Padre amoroso, Él es un Padre que derrama su gracia y su amor sobre nosotros. Me encanta mirar al Padre a través de la vida del Hijo pródigo. Dije pródigo, no prodigio. El
pródigo, después de haber hecho una sarta de tonterías con su vida, haberlo desperdiciado todo, estar en la inmundicia del pecado, cuando viene todo sucio, todo herido, todo pobre, todo miserable y muerto de hambre, viene al Padre, y el Padre no le dice: ya ves, te lo dije. No, viene, lo abraza y lo besa. Así es nuestro Padre. Y número 3, la tercera cosa que el Espíritu Santo nos dice está en la segunda carta a los Corintios 3, verso número 17. Segunda a los Corintios 3, verso número 17. Dice de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hermanos. Y algo que el Espíritu Santo quiere que escuches tú personalmente, es que en Él hay libertad. Antes, en los Estados Unidos era legal la esclavitud. La gente compraba personas, especialmente personas de color. Y ellos, si tú miras la historia, las películas y lees libros, los afroamericanos sufrieron terriblemente. Y yo comparaba eso con el que no conoce a Cristo. Tú mira cómo el diablo hace la vida de uno que no tiene a Jesús. Lo destruye en los vicios. ¿Tú has visto las personas indigentes en la calle? No siempre fueron indigentes. Ellos también fueron hijos de casa. Tuvieron un padre, tuvieron una madre, tuvieron una casa. Pero al estar bajo el yugo de Satanás, destruyó sus vidas. Porque la esclavitud oprime. La esclavitud hace que la persona viva en miseria, en dolor y en amargura. Tú mira la condición del pueblo de Israel siendo esclavos en Egipto, 430 años, trabajos forzados, una comida de miseria, tratados sin dignidad, esclavizados, golpeados, maltratados. Y dice que en esa esclavitud clamaron y Dios oyó, porque la voluntad de Dios es libertad. De hecho, uno de los propósitos de la venida de Jesús es dar libertad a los cautivos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertad no es hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, y libertad no es hacer lo que a mí me da la gana. No, eso es libertinaje. Y el que dice yo hago lo que yo quiero, en realidad está haciendo lo que el diablo quiere que tú hagas. Pero la libertad que el Señor nos da, el Señor quiere que tú experimentes esa libertad. Hace unos momentos hablábamos en la administración, y el Espíritu Santo dice esto: hay gente que está atada a la masturbación, a la pornografía, al pecado, al lesbianismo. ¿Sabes? Nos daría pena. Estuve yo predicando en un lugar donde más de 1000 jóvenes había. Y teníamos un tiempo de preguntas y respuestas, y les dije: pongan, porque yo sé que les da pena, preguntas en este recipiente, y vamos a darle contestación bíblica. ¿Sabe? Más me alarmó que un chorro de preguntas acerca de cómo salir del homosexualismo y del lesbianismo. Gente que quiere, pero no puede. Y yo te voy a decir una cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él trae libertad a mi vida. Deja que Él venga. El diablo te ha esclavizado, el diablo te ha puesto grilletes, el diablo te ha puesto un candado en la mente, le ha puesto un candado a tu sexualidad, le ha puesto un candado a tus ojos. Pero el Espíritu Santo dice: mira, hoy, esta mañana, es una mañana donde yo voy a traer libertad de todo vicio, de toda droga, de todo pecado sexual, de toda cosa con la que tú te sientas esclavizado. El Espíritu Santo dice: hoy es el día de tu libertad. Ya no tienes que vivir así. Ya no tienes que ser esclavo. Jesús vino a librarnos. Jesús vino a darnos libertad.
Aún ser libres de nuestro pasado, aún ser libres de nuestro patrón que nuestros padres nos heredaron, jóvenes, porque la palabra del Señor dice que de ellos aprendimos una vana manera de vivir. Y sabes que hay patrones que se repiten, pero cuando yo vengo en Cristo, esos patrones se rompen y hay una libertad nueva. Tal vez tú vienes de un hogar divorciado, pero hay libertad en el Señor para que tu matrimonio sea un matrimonio duradero y tus hijos crezcan con papá y mamá en el nombre de Jesús. Libertad. Y termino con esto. Si hay alguien que nos puede apoyar con el teclado, tocar una melodía que nos ministre, por favor. Gracias. Dice Apocalipsis 24:17. Estoy terminando con esto. Dice Apocalipsis 22:17. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Algo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que quiere que tengamos sed de Dios, sed de su presencia, anhelar su regreso, anhelar que Él esté en nosotros, anhelar una vida con el Señor, anhelar una vida en el Señor, desear, dice Pablo, deseen como niños recién nacidos. Hay jóvenes aquí que han tenido un deseo, pero por lo malo. Hace años que no experimentas un deseo por la presencia de Dios, un deseo por el que Dios te use. ¿Cómo nos hace falta, jóvenes? Tú debes entender esto. La tierra está siendo llena de las tinieblas. La ideología de género está cubriendo nuestro país. El pecado está arraigándose en nuestro país. Y tú debes entender algo. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que se paren por la verdad, que prediquen a Cristo, que se paren en la brecha, que hagan brecha, intercedan por esta humanidad, que se dejen de ser usados, que se dejen ser usados para llevar la palabra, el mensaje, que se use, que dejen ser su vida usada para ministrar a otros, para dar libertad a otros. Nos hacen falta siervos del Señor. Hace un momento platicaba yo con el pastor Alex y le íbamos a platicar al pastor Gerardo. Le voy a adelantar el chisme. Nosotros anhelamos una generación que sirva al Señor, pero vamos a necesitar quien les dé las herramientas para servir al Señor. La iglesia local debe ser la entrenadora. Hay ministerios, hay seminarios, pero se van y los enseñan como ellos quieren. Cuando la iglesia local los mentorea, les enseña, salen con la visión similar a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta tarde algunos van a venir a rendirse al Señor, a dar su vida. Darle su vida al Señor es decir, bueno, aquí está este domingo. No, darle su vida al Señor es decir, Señor, te entrego mis planes, te entrego mi voluntad, te entrego lo que soy. Yo tenía planes para mi vida, pero hoy voy a abrazar tus planes, tu voluntad, tus deseos van a ser mis deseos. Yo le voy a decir una cosa. Llegó un tiempo en mi vida donde yo anhelaba ser, yo quería personalmente realizarme como locutor de radio. ¿Puedes imaginar mi voz en el radio? Esta es la que es cristiana. Son las 9:45. Acabamos de escuchar a Marcos Witt con la melodía. Yo decía, Señor. Y Señor, si tú me dejas ser locutor de radio, mira, nomás me empieza a ir bien, Señor, y te voy a alivianar. Diezmos y ofrendas, órale a los misioneros. Voy a financiar tu obra. Y Dios dice, no. Señor, dame chance. Y Dios dice, no, yo te necesito como un pastor, como un predicador. Pero Señor, ese es mi deseo, esa es mi voluntad. Yo ya me vi. Y el Señor con palabras tiernas, me vale. Tengo un mejor plan para ti. ¿Sabe qué?
hacer la voluntad de Dios a veces implica dejar mi voluntad de lado. Porque yo tenía sueños, metas y anhelos, pero los planes de Dios eran muchísimo mejores que los míos. Hoy seguimos necesitando predicadores, pastores, siervos, siervas del Señor. Pero ¿dónde están los siervos del Señor? Están en el Face, están en el mundo, están viviendo de fiesta, de antro. Están viviendo solamente para satisfacer los deseos de su carne. Y el Señor dice: si tú le puedes escuchar al Espíritu Santo esta mañana decirte: yo te necesito en mi obra, la mies es mucha, pero ¿sabes qué, hijo, hija? Los obreros son pocos, porque pocos son los que están dispuestos a decirle: Señor, envíame a mí, yo quiero. Yo te doy mi voluntad, yo te entrego mi vida. Si tú quieres que yo sea misionero, yo lo voy a hacer. Si tú quieres que yo sea un predicador, yo lo voy a hacer. Lo que tú quieras, Señor, yo te voy a dar, te voy a ofrendar lo más valioso que tengo. Yo no tengo mucho dinero, Señor. Cuando Dios me llamó a mí a los 14 años, yo me sentía tan acomplejado. Yo decía: Señor, tú llamas a los listos, a los inteligentes, y yo me sentía tan poca cosa. Yo te voy a decir una cosa. Quiero que cerremos nuestros ojos un momento. Quiero que cerremos nuestros ojos un momento. Y escúcheme bien. Voy a hacer una invitación en 4 partes. Escuche, por favor. Todos poniendo atención. Hoy el Espíritu Santo nos ha hablado. Y la primera invitación, voy a hacer 4 invitaciones diferentes. Y tú responde a donde el Espíritu Santo te hable. Solamente responde si te habló el Espíritu Santo de Dios. La primera cosa es: hay jóvenes aquí que han estado alejados del Señor, han dejado de congregarse, están apartados del Señor. Estás alejado, te alejaste de la iglesia, te alejaste de la oración, te alejaste de la célula, te alejaste de que te pastorearan. Pero hoy el Señor te dice: vuelve. Hoy el Señor te dice a ti que has estado endurecido por la vida, endurecido con la voz del Señor. Te dice: hey, escucha mi voz. Habrá alguien aquí a que el Señor está llamando y que dice: hijo, hija, vuelve. Así como el hijo pródigo se fue y regresó, yo quiero que tú vuelvas y regreses. Habrá alguien aquí, ponte de pie ahí en tu lugar. Si el Señor a ti te está diciendo: hijo, hija, vuelve, levántate ahí donde estás. Si el Espíritu Santo te habló, ponte de pie ahí, que vuelvas al Señor. Ponte de pie. Gloria sea al Señor, hermano, gloria sea al Señor. Habrá alguien más. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. A usted que levantó su mano, le voy a invitar a venir, por favor. Vamos en orden en la invitación. Una vez más repito: si Dios te está diciendo: vuelve a mí, regresa a mí, ven, ponte de pie, venga aquí, por favor. Segunda invitación, usted que se puso de pie en esta primera, venga. Ahora la segunda invitación. El diablo te ha estado haciendo dudar de que eres un hijo de Dios. Y tal vez no has estado viviendo una vida muy santificada, no has estado viviendo una vida en obediencia, y has estado dudando de que eres un hijo de Dios. Alguien aquí en esta mañana, el Espíritu Santo le habló y le dijo: no dudes más, eres mi hijo y eres mi hija. Ponte de pie. Si el Espíritu Santo te está reafirmando como hija de Dios, como hijo de Dios, ponte de pie. Tú que estabas dudando, tú que estabas tal vez vacilando de que eres o no hijo de Dios, usted que se puso de pie, venga por favor. También los que se pusieron de pie la primera invitación, vengan por favor. Usted, alguien más que diga: pastor, yo estaba dudando si era hijo o hija de Dios, pero hoy el Espíritu Santo me ha hecho sentir que soy su hija, que soy su hijo. Ok, muy bien. Número 3, invitación número 3. El Espíritu Santo está hablándole a alguien que está batallando con un pecado. No tienes que decirme en qué,
porque el Espíritu Santo de Dios ya lo sabe, te conoce, te ha estado confrontando. Pero hay alguien aquí que en esta mañana dice: pastor, el Señor me dice a mí, hoy me dijo el Espíritu Santo que tengo libertad, que ya no tengo que batallar más con la esclavitud. Ponte de pie. Habrá alguien así aquí esta mañana, habrá alguien así esta mañana. Dios le bendiga. Pase por favor, mija. Alguien que diga: yo vengo a recibir esa libertad en el Espíritu. Pásale para acá. No tienes que decirme en qué pecado, no tienes que decirme en qué, pero habrá alguien más que el Señor está confrontando, alguien más que el Señor le está diciendo: hijo, hija, ven, porque yo te quiero dar libertad, libertad de la depresión, libertad de la amargura, libertad del pecado, libertad de todo lo que has estado haciendo. El diablo te tiene esclavizado, pero hay libertad en el Señor. Ok, muy bien. Y por último, ¿será posible que el Espíritu Santo esta mañana esté llamando a un obrero, a un joven, a una señorita que tal vez tienes planes, que tal vez tienes deseos, que tal vez tienes anhelos, pero que estás dispuesto a obedecer el llamado del Señor? ¿Está alguien aquí dispuesto a sacrificar sus planes para hacer la voluntad del Señor? Si es así, ponte de pie en tu lugar. Ponte de pie en tu lugar. Dios te bendiga, mija. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Algo vamos a tener que hacer con esta gente. Vamos a tener que trabajar más, prepararlos más, porque el Señor te está llamando. Yo te voy a animar a que dejes tu lugar y vengas en esta mañana. Ven aquí, vamos a llenar el altar y vamos a orar. Los pastores vamos a estar orando por ti. Vamos a estar ministrando a aquellos que necesitan libertad, aquellos que necesitan de parte del Señor recordar que son hijos de Dios, que vuelvan al Señor y que se van a rendir al Señor. Oh, bien, vamos. Venga, venga, venga. Llene su lugar. Vengan hasta acá arriba, jóvenes. Vengan hasta acá arriba. No importa que tengan que pasar acá arriba. Véngase, véngase. Vamos a dejar el espacio. Véngase, véngase, véngase. Vamos a llenar este lugar. Vamos a llenar el altar. Vamos a hacer un clamor de libertad. Todos vamos a estar orando. Todos, tú estás entendiendo que tú que estás viniendo, estás dispuesto a ser un predicador, estás dispuesto a ser un pastor, estás dispuesto a ser un misionero, estás consciente que van a haber momentos de hambre, momentos difíciles, momentos donde a veces no vas a tener la provisión económica de la gente, pero la provisión del cielo siempre va a estar contigo. Este mundo se está multiplicando la maldad. Y necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que se paren a proclamar la verdad de Dios, que no se avergüencen del Señor, que no se avergüencen de su fe, que no se avergüencen de la palabra, que le digan al Señor: Señor, mi vida no es mucha, tal vez no tengo muchos dones, no tengo muchos talentos, Señor, pero lo que tengo te lo doy, como aquel muchachito con los peces, como aquel muchachito que decía: tengo 5 panes y unos peces, Señor, aquí están, y lo poco en las manos del Señor es mucho. Oh, hermanos, estemos orando, estemos viniendo delante del Señor. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, mi alma, Señor, te la entrego. Oh, Señor, tal vez he dudado que soy hijo de Dios, pero Señor, hoy gracias porque me has recordado que soy tu hijo, que soy tu hija. Gracias, Señor, porque me estás recordando que yo soy libre en Cristo Jesús, y no le creo al diablo y no le creo a Satanás, porque hay libertad en Cristo, una libertad especial. Gracias, Señor, porque me recuerda, Señor, que yo tengo que tener el deseo, el anhelo de que tú vengas a mi vida, de que hagas habitación, de que te dignas y me llamas. Gracias que me hablas. Yo me preocuparía si el Espíritu Santo hoy no me habló. Yo pensaría: ¿por qué no me hablas a mí? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Oh, háblame a mí, Espíritu Santo de Dios. Oh, vamos a rendirnos en ofrenda, Señor. La ofrenda que yo traigo hoy no es una ofrenda económica, no es una ofrenda de dinero, es una ofrenda de mi vida. Yo te doy mi vida. Yo me convierto en un obrero. Yo me convierto en alguien que va a llevar tu palabra, que va a predicar a Cristo, que se va a parar en la brecha y que va a ser luz y que va a ser sal en este mundo. Señor, usa mi vida, usa lo que tengo, usa lo que soy.
te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Cántale al Señor, aquí estás. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, obra en mi corazón, te adoraré. Adórale a Jesús. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, sanando mi corazón. sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, sanando mi corazón. sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. 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 Sí, Dios. Levanta tus manos. Empieza a decirle gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Vamos, joven, levanta tus manos. Agradécele al Rey de Reyes y Señor de Señores. Deuteronomio dice: no por ser la nación más grande he escogido, sino por ser la más insignificante. He mostrado mi amor hacia ti. Y hoy el Señor te dice: yo te amo, no importa que no seas la más grande, no importa que no tengas capacidades. Yo te amo, dice el Señor. Dile gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu perdón. Gracias, Dios, porque tú nos has escogido, porque nos has hecho nación santa, porque tú, Dios, pusiste tu mirada en esta juventud, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, gracias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Alabado tú eres, Rey. Sí, Dios.
Amén. Damos gracias a Dios, jóvenes. Sí. Les voy a pedir un poquito. Vamos a acomodarnos, vamos bajando ya, muchachos. Gracias, pastor, por esta palabra. No regreses a tu lugar, espérame bien, porque vamos a hacer algo rápido. Tenemos ya la tercera participación del pastor Quirán. El pastor Quirán va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Pero vamos a hacer algo, jóvenes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 65. Este es un salmo precioso que nos habla de cómo la lluvia del Señor o el agua del Señor riega la tierra y produce fruto. Solo su agua quita la sequedad, solo su agua quita el cansancio. Dice en el versículo número 9, es precioso leer este salmo, pero no lo vamos a hacer por falta de tiempo. Dice el versículo 9, hablando del Señor, dice el salmista: visitas la tierra y la riegas. ¿Qué sucede cuando el agua de Dios cae sobre la tierra y la riega? Bueno, el que la riega eres tú, pero cuando hablo del agua que riega la tierra, produce fruto. Amén. A nosotros aquí nos deja inundaciones, pero pregúntales a los campesinos, están felices que venga la lluvia. Y dice ahí: visitas la tierra y la riegas, en gran manera le enriqueces. ¿Con qué? ¿Con qué le enriquece? Con el río de Dios lleno de aguas. Y dice: preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Pero escúchame bien, ¿sabías que hay un río que fluye de la presencia de Dios y que está regando la tierra, que riega nuestras vidas? ¿Cuántos sabían eso? Que hay un río que está fluyendo. Hay un río, es el río de Dios, es la gloria de Dios, la presencia de Dios que está fluyendo sobre nosotros. Y te platico esto para que puedas cantar con entendimiento, porque debemos cantar con entendimiento. Vamos a entonar un canto y vamos a derramar nuestro mejor perfume delante del Señor. Le vamos a alabar con todo nuestro corazón. ¿Listos, jóvenes? Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Listos? Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Pues viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Pues viene nuestro Rey, pues viene nuestro Rey. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria
glorioso de lo que mis ojos ven. Danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Pues viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad, pues viene nuestro Rey. Vamos, clama al Señor. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Aleluya. Danzamos para ti, Jesús. Toda la gloria, toda la honra para ti, amado Dios. Te exaltamos, oh Jesús. Amén. Ahora sí, puedes tomar tu lugar, por favor. Y vamos a continuar con el programa que tenemos el día de hoy. Verdaderamente, como decía aquí el pastor Mau, estos congresos es para escuchar la voz de Dios. Amén. Y en este día el Señor ha preparado para que tengamos oídos sensibles a su voz. Seamos sensibles al llamado que el Señor tiene y volvamos, como tenemos esta